Hola amigos, muy buenos días. Bienvenidos a este día número 11, onceavo día de nuestro reto espiritual de leer 15-20 minutos por día la Biblia, para leer o haber completado la Biblia una vez al año con 15 o 20 minutos. Estamos aprovechando también para meditar en los nombres de Dios en la medida en que vamos avanzando en algunos pasajes. El día de hoy tenemos uno de los atributos de Dios, como lo que hemos visto, pues muy importantes, pero sobre todo quiero hacer un énfasis sobre la justicia de Dios. Dios es justo y es un tema que puede ser complicado para algunos, porque quizás en nuestra juventud una persona cruzó los límites y pudo haber abusado emocional, físicamente, y entonces cuando una persona ha sido maltratada, ha sido vulnerada, puede preguntarse: ¿y dónde está Dios? Y si Dios es un Dios justo, ¿por qué no le paga a esa persona conforme sus actos? Y yo veo que le está yendo bien. También puede pensar que decide no perdonar a esa persona, porque quizás cuando la perdone se va a quedar sin castigo. Y no quisiera que esa persona se quedara sin castigo y entonces no puede dar el perdón. Por eso es tan importante reconocer que Dios es un Dios justo, que Dios gobierna la tierra, que Él está viendo no solo las acciones, sino también el corazón de cada uno de los seres humanos, y que también, como dice la Biblia y como vamos a estar meditando hoy, pagará a cada uno según sus obras. Permítame avanzar en la presentación. Y este salmo que vamos a meditar hoy, que es el Salmo 75, del verso 1 al verso 7, es un salmo que le da el lugar, la posición a Dios, por quién es y por la justicia que Él hace, por la manera en la que da a cada uno según sus obras. Y dice el salmista: te damos gracias, oh Dios, te damos gracias porque estás cerca. Por todas partes la gente habla de tus hechos maravillosos. Dios dice: en el momento que tengo pensado, haré justicia contra los perversos. Cuando la tierra tiembla y sus habitantes viven en caos, yo soy quien mantiene firmes sus cimientos. Caerá al orgulloso le advertí: deja de jactarte. Al perverso le dije: no levantes tus puños. No levantes tus puños desafiantes contra los cielos, ni hables con semejante arrogancia, pues nadie en la tierra del oriente ni del occidente, ni siquiera en el desierto, debería alzar un puño desafiante. Dios es el único que juzga. Él decide quién se levantará y quién caerá. Este pasaje está reconociendo el rol que Dios tiene en medio de las actividades de los hombres, pero note lo que dice en el verso 2: en el momento que tengo pensado haré justicia. Muchas veces, porque no se ejecuta la justicia rápidamente, las personas tienden a pensar que Dios está haciendo el de la vista gorda o que no está viendo la maldad de algunas personas. Pero piense lo siguiente: si cada vez que una persona hiciera lo malo, Dios actuara inmediatamente con justicia, nadie en esta tierra estaría de pie. Porque la verdad es que todos nosotros hemos hecho lo malo en algún momento de nuestra vida. La Biblia lo dice de esa manera: no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. A una se hicieron inútiles. Efesios capítulo 2 dice, siguiendo en esa línea de pensamiento, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué dice eso? Que delante de Dios nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Que si nosotros nos creemos muy justos es porque quizás nos estamos comparando con otras personas. Pero cuando usted se compara con Jesucristo, se da cuenta que su justicia no es tal. Si yo me comparo con un cerdo que está en una cochera, que está en el lodazal, que está en el basurero, quizás yo pueda sacar pecho y diga: es que yo soy muy bueno. Pero cuando me comparo con Cristo, el santo, el diferente, como lo vamos a estar viendo en el devocional del día de mañana, cuando mi medida es con el Dios vivo, me doy cuenta que mi justicia es muy vana, es muy, muy abajo del estándar real. Por eso, al meditar en este día sobre la justicia de Dios, piense que Dios es
está siendo muy paciente para con los seres humanos, como dice Pedro, porque no quiere que ninguno perezca. Dios tiene planes buenos para la humanidad y Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento es ir hacia un camino, pero al encontrar la verdad de Dios, regresar, como lo hizo Pablo. Saulo de Tarso, iba persiguiendo a la iglesia, Hechos capítulo 9, y cuando se encuentra con Jesús, el juez justo, volvió en sí y regresó al camino que Dios tenía planeado para él. Entonces, quiero darle una palabra de ánimo a la persona que viene con rencor en su corazón, diciendo que no puede perdonar, porque quizás esa persona se quede sin castigo. No se le ocurra ni por un momento. La palabra de Dios dice que Dios no tiene por inocente al culpable. Está esperando que se arrepienta, como también Dios está esperando que usted se arrepienta. Y mire lo que dice ahí en el Salmo 75, para terminar este salmo. Dios es el único que juzga. Quiero compartir con usted algunos pensamientos, entre ellos algo bien importante en medio de todo este proceso. El primero de ellos, Dios es soberano. No lo pierda de vista, no lo olvide. Dios es el que gobierna, porque a veces usted ve tanta maldad o circunstancias difíciles que usted piensa que este mundo, Dios perdió el control. Lo que sucede es que el pecado ha entrado a la humanidad y por el amor Dios ha dado la libertad al hombre de escoger amar o no amar. Y cuando el hombre escogió no amar, se rebeló contra Dios. Cuando Satanás escogió no amar, se rebeló contra Dios. Pero Dios es soberano. Dice Isaías capítulo 6, verso 1. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Cada vez que usted piense que este mundo se ha salido de control, medítelo muy bien, porque Isaías, el profeta, dice que Dios estaba sentado en el trono. Los ojos de Jehová contemplan la tierra para mostrar su poder a favor de los que le temen. Y adicional a eso, quiero decirle que como Dios es soberano, Dios pagará a cada uno según sus obras. No hay tiempo para indagar, hacer un doble clic en eso, pero déjeme decirle dos cosas. Al final de los tiempos, la Biblia enseña que hay algo que se llama el gran juicio del trono blanco, donde Dios juzgará las acciones de todos los seres humanos. También hay algo que se llama el bema de Cristo, el tribunal de Cristo, donde Dios dará a cada uno según sus obras. El tribunal para los que no han recibido a Jesús en su corazón, para quienes no han nacido de nuevo. El tribunal de Cristo para los que han nacido de nuevo, para recompensar las obras. Mientras el primero es para perdición del alma o la segunda muerte, el primero es para recompensar a cada uno según haya hecho. Incluso si alguno siente pérdida, será salvo así en ese día, aunque sienta pérdida por no haber hecho lo que Dios le había dicho. Entonces Dios pagará a cada uno según sus obras. Dice Romanos capítulo 12, amados, nunca os venguéis vosotros mismos. Quizás por una injusticia usted dice, yo tengo que cobrar venganza. Y Pablo está diciendo aquí en Romanos, nunca se vengue, sino dé lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y lo que sucede es que cuando alguien lo ha herido y usted toma venganza, Dios dice, ya estás cobrando justicia por mano propia, pero al cobrar venganza, lo haces con la ira de tu corazón y eso trae más dolor, porque la gente herida hiere a otros y termina en más dolor. Pero ¿qué tal si al meditar en que Dios es un juez justo, que Él conoce tu situación, el estado de tu corazón y lo que te hicieron, le entregas la causa al que juzga justamente? Eso puede traer mucha paz. Puedes cortar la violencia, puedes cortar la maldad y como decía Pablo ahí en Romanos, dejar al que juzga justamente. Y entonces Dios dice, como me estás entregando esto, entonces yo obraré. En alguna situación David estaba siendo perseguido por Saúl y David no estaba haciendo nada malo, pero de fondo David entregó su corazón a Dios y en vez de cobrar venganza contra Saúl, que lo perseguía e intentaba matarlo,
dejaba su causa al que juzga justamente. ¿Y sabe qué hizo Dios? Lo vindicó. Y esa es la palabra clave también de este día. Vindicar significa poner en el lugar que cada persona merece, y en este caso vindicar para bien, volver a darle la autoridad que tenía David. Y como David confió en Dios, Dios lo vindicó. Pero hay una historia más en el Nuevo Testamento, la historia de Cristo, al que cuando le acusaban no profería imperios. Dice la Biblia que él podía llamar a miles de ángeles, pero decidió callar. Y como entregó su causa al que juzga justamente, en el momento más oscuro de la humanidad, cuando la humanidad estaba matando al Salvador, a Dios mismo, como pudo entregar su causa al que juzga justamente, Dios lo elevó a lo más alto y lo hizo sentar a su derecha para que ahora en una segunda venida pueda juzgar a las naciones. Piense eso en este día y también recuerde que con la vara que usted mida será medido, y esto que sí es muy importante. Dice Mateo capítulo 7, porque con el juicio con que estés juzgando a otros eres juzgado, y con la medida en que midas será medido. Si usted tiene una medida y una vara muy alta, tenga cuidado, porque eso puede jugar en su contra. Más bien, si usted ha recibido la gracia y el perdón de Dios, decida soltarlo y entrégueselo a Dios. No crea que esa persona se va a quedar sin castigo. Esa persona recibirá lo que se merece. Dios lo ha prometido, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y en cuarto lugar, un concepto sobre ese juicio: no juzgue a nadie. No juzgue a nadie, porque dice Juan 5:22 que todo juicio ha sido entregado a Cristo. Permítame, lo busco acá, Juan 5:22, porque quiero leérselo. Dice: el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar. Pablo también dice en Romanos: ¿por qué juzgas el siervo ajeno? Todos somos los que hemos nacido de nuevo, pues siervos de Dios. No debería usted juzgar, porque cuando llegue el momento, Dios revelará las intenciones del corazón. Jesucristo dice que por sus frutos los conoceréis, y usted puede ver el fruto, pero no para juicio, sino para evaluación, para reconocer que algo es bueno o es malo en la medida del fruto que tiene, pero no para condenar. Usted no tiene la labor de juez en esta tierra, por una sencilla razón: su conciencia ha sido manchada por el pecado. Y lo que usted aparentemente ve como justo puede ser una injusticia, o lo que usted ve como una injusticia puede llegar a ser algo justo. ¿Por qué? Porque su conciencia ha sido manchada por el pecado. Entonces, antes de juzgar, asegúrese de que usted tiene un estándar, una medida adecuada, y no sea que por estar juzgando a otros usted termine siendo culpable de un pecado mayor. La lectura del día de hoy nos va a estar hablando de parte de esto, de que Dios es un juez, de que Dios todo lo ve. En Génesis 21, del capítulo 1 hasta Génesis 22-24, está narrando la historia de Agar cuando sale de huir de su jefe, de la dueña que tenía en ese momento. En ese momento existía la esclavitud. Y Sara empieza a tratar mal a Agar y ella sale huyendo. Y dice la Biblia que en un momento Dios le dice: ¿qué te pasa? No tengas miedo, Dios ha oído el clamor de tu hijo, anda, levántate, tómalo, porque haré de él una nación grande. Entonces Dios le abrió los ojos. Me encanta como dice de esa manera, porque la fe también es una manera de ver. Y al igual que el profeta oró para que se abrieran los ojos de su siervo y pudo ver los ángeles que estaban rodeados, aquí Dios abre sus ojos y le hace entender que aunque las circunstancias parezcan difíciles, Dios está obrando de otra manera y le hizo abrir los ojos. ¿No le parece un buen día para pedir que Dios abra nuestros ojos y nos permita ver las circunstancias adecuadamente? ¿No le parece un buen día para recordar que no vemos el mundo como es, sino como somos, y por eso necesitamos el filtro adecuado de Dios, que es soberano y que es un Dios justo? La Biblia habla de que esa misma Agar en Génesis 16, usted lo leyó hace unos días, llamó a Dios el gran Roy, porque cuando ella está huyendo, dice la Biblia que Dios se le apareció también y le dice: ¿de dónde vienes y para dónde vas? Y entonces ella hace un altar y llama a aquel lugar Jehová Roy. Y Roy significa el que tiene ojos de fuego, el que todo lo ve. Y ese principio
Es clave al recordar que Dios es un juez, porque Dios no está viendo la apariencia, Dios mira el corazón y sus ojos son como de fuego. Dice la Biblia que Cristo en Apocalipsis, cuando regrese, sus ojos son como fuego para mirar las intenciones y pesar las acciones de cada uno con un justo juicio. Al encontrarnos con Agar en este día, en esta historia, recuerde que usted también puede ver a Dios como un Dios justo porque tiene los ojos de fuego, los ojos que todo lo ven. Va a leer Proverbios del capítulo 3, el verso 5 al verso 6, va a leer el Salmo 6 del verso 6 al verso 10 y cuando lea Proverbios, la recomendación al pensar que Dios es un Dios justo, confíe en el Señor de todo su corazón y no se apoye en su propia prudencia o inteligencia. Busque la voluntad del Señor en todo lo que haga y Él dirigirá sus caminos. ¿Qué tal si le entrega la venganza a Dios? ¿Qué tal si perdona? No porque la otra persona lo merezca. Y atención a lo que le voy a decir. Usted perdona para liberarse de esa persona. Quizás esa persona le hirió y usted lo vuelve a ver y dice: esa persona está feliz, ¿cómo es posible con todo el daño que me hice? Perdónelo y libere al que está esclavizado. ¿Y sabe? El que está esclavizado es usted. El que está ahí con la falta de perdón es usted y esa persona sigue aprovechándose de usted. Todos necesitamos perdón en esta tierra, pero especialmente la persona que le hirió. Meditemos eso en este día. Si usted ha sido maltratado, sinceramente lo siento, porque entonces sus límites han sido pasados y eso puede hacer o que se convierta en una persona muy frágil o en una persona muy reacia que ya no permite tampoco ningún otro tipo de relación. Y hay que encontrar un equilibrio, poner límites, pero los límites también pueden ser una puerta que se abre para que entre lo bueno o que se abre para que salga lo malo y se vuelve a cerrar. Pidámosle a Dios que nos ayude. Pídale a Dios por su situación en especial por la que esté viviendo y que el Dios que es justo, el Dios que tiene ojos de fuego, le dé a usted la gracia y el poder para juzgar justamente, y eso solo lo puede hacer Dios, para entregar su causa a Él. Oremos. Amado Señor, Padre, Dios del universo, Creador infinito, Juez justo, admirable, consejero, príncipe de paz. Invoco tu nombre, Señor, sobre esta tu iglesia local y te pido estés alimentando a cada oveja de este rebaño con tu palabra. Señor, qué poderosa es tu palabra, que nos ayuda a vivir no conforme a los pasos que nosotros creemos, sino a lo que es eterno, a lo que es bueno, a lo que más nos conviene. Señor, no nos dejes confiar en nuestra propia prudencia al almacenar, al guardar, al dejar allí esos deseos de venganza. Te pido por mis hermanos, si en medio de esta audiencia hay alguien con deseos de venganza, con ira en su corazón por el daño que le hicieron, te pido primero que pueda recibir tu perdón y que esa persona pueda perdonar, no porque el infractor o la persona que le hizo daño se lo merezca, sino porque si tú nos dices que perdonemos a nuestros enemigos, es porque entendemos es la manera de liberarnos, Señor. Permite encomendar la causa al que juzga justamente, que eres tú, que seas tú dando a cada uno según se lo merece también. Y de nosotros también ten misericordia, porque nuestras obras se han revelado en contra de ti, pero también en contra de algunas personas. Y por eso te pedimos perdón. Nos volvemos a ti, que eres un Dios justo. Te pedimos nos des sabiduría para que podamos avanzar en este camino. Yo te pido porque puedas sanar, Señor, las heridas de las personas que están en la audiencia, que sanes y vendes su corazón, que les fortalezcas en la medida en que tu palabra está siendo predicada, que les alientes y les animes a avanzar en medio de su camino. Tú que ves las lágrimas de cada persona y su dolor, que las guardas en la redoma, Señor, que las guardas en ese cofrecito, tenlas presentes, Señor, para que obres en justicia, pero también que derrames de tu gracia sobre el corazón herido y sobre el corazón que ha herido, para que se termine la maldad en esas vidas y pueda empezar una nueva vida, un nuevo comienzo, como es el plan de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias que Él nos mostró el camino del perdón. Gracias que Él nos mostró el camino de
del Evangelio, y el Evangelio lo cambia todo, hasta nuestra manera de juzgar. En el nombre de Jesús oramos, amén. Amigos, un abrazo fuerte, un gusto seguir compartiendo con ustedes. Me gusta mucho preparar este tipo de material, sabiendo que Dios puede traer bendición a sus vidas, como lo ha hecho también en la mía. Le invito que si está siendo de bendición para su vida, me lo haga saber, ya sea por el WhatsApp de la iglesia o por interno, o allí en los comentarios. Si necesita alguna petición de oración, también hágamelo saber y bueno, estamos para servirles. Un abrazo, que el Señor les bendiga.